Muy buenas, profesora y todo el que esté viendo este video. A continuación voy a desarrollar la temática de los ácidos. Primeramente voy a dar una explicación de los ácidos, luego propiedades, grupo funcional, nomenclatura y por último 3 ejemplos. Explicación de los ácidos. ¿Qué son los ácidos? Por definición, un ácido es una sustancia que en disolución incrementa la concentración de iones de hidrógeno. En combinación con las bases, un ácido permite formar sales. Por otra parte, la noción de ácido, que proviene del latín ácido, se refiere a aquello con sabor de agraz o de vinagre. Para tener una noción más clara de lo que son los ácidos, los ilustraré con un ejemplo. Les presento al cloruro de hidrógeno, una pareja formada por el señor hidrógeno y la señora cloro. En nuestro estómago, además de agua, hay un montón de esto en forma de ácido clorhídrico, que es lo que usamos para digerir la comida. Estos dos átomos están unidos porque comparten un electrón, uno el señor hidrógeno y otro la señora cloro. Y es que lo que más desean los átomos es tener estabilidad electrónica. El hidrógeno y el cloro necesitan un electrón más cada uno para alcanzar la estabilidad, por eso deciden compartir los que ya tienen. Sin embargo, la señora cloro es mucho más fuerte que el señor hidrógeno, así que es muy probable que en un medio con agua, la señora cloro se quede con el electrón de su compañero y lo mande a volar. Si muchas parejas de ácido clorhídrico hacen esto, todo el medio se inundará de hidrógeno. Y esto es lo que hace un ácido, llenar un medio de protones que son hidrógenos sin electrones. Para catalogar los ácidos a lo largo del tiempo han surgido varios modelos para explicar los comportamientos de las sustancias. Uno de los primeros sería la teoría de ácido-base de Arrhenius, propuesta en 1884, que clasifica a una sustancia como un ácido si produce iones de hidrógeno, H+, o iones de hidrógeno, H3 o más en agua. Una sustancia se clasificará como base si produce iones de hidróxido o H- en agua. Esta manera de definir los ácidos y las bases funciona bien para las soluciones acuosas, pero las propiedades de ácido y de base se observan en otros entornos. Este señor básicamente dijo que un ácido era toda sustancia que después de ionizarse daba lugar a una especie H positiva, es decir, protones en disolución. Aquí los tenemos, H positivo y H positivo. Y que por el contrario, una base es una sustancia que después de ionizarse soltaría OH-, o sea, hidróxido como disolución. Aquí tenemos las bases OH-, OH- y OH-. Y bajo este modelo, el agua sería una molécula anfótera, puesto que luego de ionizarse da tanto H+ como OH-. El siguiente modelo es el de Bronsted-Lowry. La teoría de Bronsted-Lowry clasifica una sustancia como ácido si actúa como donador de protones y como base si actúa como aceptor de protones. Un ácido de Bronsted-Lowry no es nada más que una sustancia que es capaz de ceder H+ a otra sustancia que lo recibe, y la base entonces sería la sustancia que es capaz de recibir el H+ que otra le envía. O sea, un ácido es capaz de enviar un protón y una base es capaz de recibir ese protón. Por tanto, por norma general, vamos a tener un ácido y una base siempre en el mismo medio. Y aquí es donde surge el concepto de ácido y base conjugadas. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, la mezcla de ácido nítrico y agua, el ácido nítrico se comporta como el ácido y va a ceder el protón al agua para formar H3O más y dar el ion NO3-. El ácido nítrico es un ácido porque cede el protón al agua, que se comporta como base. Y en los productos tenemos H3+, que sería el ácido conjugado del agua, y el NO3-, que sería la base conjugada del ácido. Otro modelo sería el ácido de Lewis. La teoría de Lewis clasifica una sustancia como ácido si actúa como un aceptor de par de electrones y como una base si actúa como donador de par de electrones. Es decir, una sustancia que
Un ácido de Lewis sería la sustancia que tiene el orbital vacío, ya que puede recibir electrones de otra molécula. Y la base sería una sustancia que tiene una excedencia de electrones y es capaz de cederlos a una molécula que los recibe. Es decir, la base cede y el ácido recibe. Tenemos el caso del amoníaco y el trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro tiene un orbital vacío y el amoníaco tiene 2 electrones libres en un orbital, que puede hacer reacción con el orbital vacío del trifluoruro de boro. Bueno, ya que tenemos explicado un poco la noción de los ácidos, ahora vamos con las propiedades. Las propiedades de los ácidos son de sabor agrio, cambian de color, el papel tornasol azul a rosa y el anaranjado de metilo a rojo. El papel tornasol es un papel usado para medir el pH, así como el anaranjado de metilo en un sistema. Cambian de color de acuerdo al pH que tenga dicha sustancia. Desprenden hidrógeno al relacionarse con determinados metales. Presentan una consistencia aceitosa. Crean efervescencia cuando se relacionan con el mármol, lo que se conoce como el mal de la piedra, que afecta a monumentos de la antigua Grecia. Destruye los tejidos biológicos vivos cuando está concentrado. Reaccionan con bases para formar sal más agua. Eso es una de sus propiedades más características. Reaccionan con las bases, con óxidos metálicos, con carbonatos, bicarbonatos, sulfuros metálicos y con algunos metales. Conducen la electricidad en disoluciones acuosas y se distinguen por su nivel de pH, el cual es inferior a 7. Recordemos que hay una escala de pH donde el agua pura vendría siendo el pH neutro, que es 7. De ahí hacia arriba, o sea, los menor que 7, lo que son 6, 5, 4, 3, 2, 1, son los ácidos, como lo son el jugo de naranja, que tendría un pH de 3, y lo más ácido sería en los ácidos de batería. De ahí hacia abajo encontraremos las bases, como la leche magnesia, el agua jabonosa y el limpiador para desagües. Ahora voy a explicar lo que es el grupo funcional. El grupo funcional de los ácidos son compuestos que representan como grupo funcional el hidrógeno y el oxígeno, que en este caso son binarios. Las sustancias ácidas pueden agruparse en 2 clases. Estas se obtienen a partir de: la primera es la reacción del hidrógeno con un no metal, que sería un hidróxido. La 2 sería una reacción de hidrógeno con un óxido ácido, en lo que se produciría un oxácido. Los hidróxidos son la mezcla de hidrógeno y no metal. Los hidróxidos se nombran con la palabra genérica ácido, la raíz del no metal y el sufijo hídrico. Aquí tenemos algunos ejemplos. HF, esta AQ vendría siendo el medio disolvente, que vendría siendo agua. Esto es ácido fluorhídrico. Aquí tenemos el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico. Los oxácidos son la mezcla de ácido y agua. Estos, además de combinarse con hidrógeno y con no metales, contienen en sus moléculas oxígenos, pues resulta de la combinación de óxidos ácidos y con agua. Se nombran con la palabra genérica ácido, seguida de la raíz del no metal más la terminación oso o ico, dependiendo de su grado de oxidación. Aquí, hipo. Este es hipoyodoso porque es el que tiene mayor grado de oxidación. Y estos dos son yódico, hiperyódico, porque tienen menor grado de oxidación. El oso es el que tiene menor grado de oxidación y el ico es el que tiene mayor grado de oxidación, y así con todos: oso, ico, oso, ico, oso, ico. Ahora voy a explicar lo que son las nomenclaturas. Las nomenclaturas se dividen en 3: tradicional, sistemática y stock.
La nomenclatura tradicional utiliza una serie de prefijos y sufijos. Cuando un elemento presenta más de un número de oxidación, es posible que se empleen algunos prefijos y algunos sufijos concretos. Aquí, para el número de oxidación más bajo se antepone al nombre del elemento central el prefijo hipo y detrás del nombre el sufijo oso. Para el número de oxidación bajo se añade el nombre del elemento central el sufijo oso. Para el número de oxidación alto se añade el nombre del elemento central al sufijo ico, y para el número de oxidación más alto se añade el prefijo per y el sufijo ico. Otros prefijos que debemos conocer es el meta y el orto, ya que algunos ácidos se diferencian por el número de hidrógenos y oxígenos, y estos parecen ser diferenciados por la cantidad de moléculas de agua. En un ejemplo tenemos dos ácidos periódicos. Este pareciera que tuviera más agua que este. El prefijo meta se utiliza para indicar el ácido que tiene menor contenido en agua, y el prefijo orto se utiliza para indicar el ácido que tiene mayor contenido en agua. Entonces sería este ácido metaperiódico porque es el que tiene menor contenido, y este sería el ácido ortoperiódico, que es el que tiene mayor contenido en agua. Ahora, la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock adiciona a la palabra ácido el prefijo respectivo según la cantidad de oxígeno, que sería di, tetra, octa o las que sean necesarias, seguido de la palabra oxo y la raíz del nombre correspondiente del elemento no metálico diferente del hidrógeno y del oxígeno con la terminación ico y su número de oxidación en números romanos. Esto es, ácido di, tenemos ácido di porque tiene dos moléculas de oxígeno y este es el nitrógeno, nitrógeno, y se le coloca la partícula ico, que sería nítrico. Entonces queda ácido dioxo nítrico 3 porque 3 es el número de oxidación. Y por último tenemos la nomenclatura sistemática, que se comienza nombrando el ion negativo, anteponiendo un prefijo que indica el número de oxígenos que tiene el ion, y luego se escribe la palabra oxo, seguido se nombra el no metal terminado en ato, seguido por su número de oxidación en números romanos, y finalmente la expresión hidrógenos. Aquí primero se empieza identificando cuántos oxígenos hay. Hay 4, entonces sería tetra. La regla dice que luego se coloca el prefijo oxo y sulfato, que sería el azufre, pero terminado en ato, sería sulfato, y el número de oxidación 6, y por último hidrógeno. Entonces sería tetra, oxo, sulfato, 6 de hidrógeno. Les habló Iván Gloria, grado 10.2, y ese fue mi video tutorial.